El hijo del magnate estaba sordo hasta que el nuevo maestro cambió todo. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Todo comenzó una tarde de otoño. Cuando Ricardo, un empresario acostumbrado a tener el control de todo, decidió contratar a un nuevo maestro para ayudar a su hijo. El pequeño, Mateo, había nacido sin audición. A pesar de haber gastado fortunas en tratamientos, nada había funcionado. Su madre había muerto años atrás, y desde entonces el silencio en casa se había vuelto más pesado que nunca. El hombre llegó sin recomendaciones ni lujos. Se llamaba Gabriel. Llevaba una carpeta simple y una mirada serena, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Ricardo dudó en contratarlo, pero cuando lo vio tocar el hombro de Mateo y hacerlo sonreír con solo unos gestos, algo en él se ablandó. «Está bien, empiece mañana», murmuró. Los días pasaron y por primera vez en años las risas volvieron a llenar la casa. Gabriel no trataba al niño como inválido. Lo hacía caminar descalzo por el jardín, sentir las vibraciones, oler los perfumes, distinguir texturas y movimientos. Ricardo al principio lo consideró una pérdida de tiempo. «No estás aquí para jugar, Gabriel. Necesito resultados, no ilusiones», le advirtió una noche. Pero él, tranquilo, respondió. «A veces, señor, los oídos no son lo único que escucha». A la semana, el niño despertaba cada día esperando ver su rostro. «Papá, Gabriel dice que la música tiene colores», decía Mateo riendo en señas. Ricardo fingía no entender, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. La casa ya no parecía una prisión. Una tarde, al regresar más temprano del trabajo, Ricardo escuchó risas desde la habitación de su hijo. Al abrir la puerta, su corazón se detuvo. Gabriel sostenía un gotero con un líquido dorado y aplicaba algo en los oídos de su hijo, mientras él reía como si aquello fuera un juego. Ricardo gritó: «¿Qué estás haciendo?». Corrió hacia ellos y arrebató el frasco. «¿Qué demonios le diste?», rugió con la voz quebrada entre miedo y furia. Gabriel intentó explicarse, pero él no lo dejó hablar. «Fuera de mi casa ahora mismo». El niño comenzó a llorar aferrado a él. «Papá, no le grites». Él solo estaba ayudándome, suplicó Mateo en señas. Pero Ricardo no escuchaba razones. «No quiero volver a verte cerca de mi hijo», gritó señalando la puerta. Gabriel bajó la mirada, tomó su bolso y caminó hacia la salida sin decir palabra. En el pasillo se detuvo por un momento y solo dijo en voz baja: «A veces el miedo nos encierra más que el silencio». Luego se fue, dejando atrás un vacío insoportable. Esa noche Ricardo no pudo dormir. Revisó una y otra vez el frasco, pero no halló nada que le diera sentido. El niño lloraba sin consuelo. «Papá, él no me hizo daño, solo dijo que quería que escuchara lo bonito que es el mundo», murmuró Mateo antes de quedarse dormido. Ricardo, agotado, se sentó junto a su cama mirando su rostro en paz. Por un instante pensó que quizá había cometido un error. Al amanecer, un sonido lo hizo levantarse de golpe. Mateo estaba de pie junto a la ventana. «Papá», dijo temblando. Hay sonidos». Ricardo se quedó paralizado. El niño giró hacia él con los ojos muy abiertos. «¿Qué dices?», preguntó confundido. «Puedo escucharlos». «No sé cómo, pero los escucho». El corazón de Ricardo se aceleró como nunca. Miró a su hijo sin saber si reír o llorar. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Corrió a buscar su abrigo temblando. «Vamos al hospital ahora mismo», dijo cargando a su hijo en brazos. El miedo, la culpa y la esperanza se mezclaban en su pecho. No sabía si aquello era un milagro o el inicio de algo mucho más grande. El médico los atendió de inmediato. Revisó los oídos del niño con una concentración que rozaba la incredulidad. Ricardo caminaba de un lado a otro sin saber si rezar o gritar. «Doctor, por favor, dígame que no estoy soñando». El hombre guardó silencio unos segundos y luego exhaló despacio. Esto no tiene explicación científica. Sus tímpanos están perfectamente funcionales. No hay rastros de cirugía ni de medicación. Señor Mendoza, su hijo puede oír». El niño emocionado escuchaba todo por primera vez. Tocaba los aparatos, las voces, los sonidos del hospital. Mateo, con lágrimas en los ojos, susurró: «Papá, así suena tu voz».
Ricardo no pudo contenerse y cayó de rodillas, abrazándolo con fuerza. Sentía que el mundo se le desmoronaba y renacía al mismo tiempo. Gracias, Dios mío. Gracias. Pero en su interior una voz lo atormentaba. Gabriel. Cuando salió del hospital lo buscó con desesperación. Condujo hasta su casa, pero él ya no estaba. La habitación donde dormía estaba impecable, como si nunca hubiera vivido allí. No quedaba ni una prenda, ni una nota, ni siquiera el gotero que había dejado caer en el suelo. Llamó a la agencia de empleo, pero le dijeron que nunca había enviado a nadie con ese nombre. Debe haber algún error, señor. No tenemos registro de ese trabajador. Esa noche Ricardo recorrió la ciudad. Preguntó en terminales, hoteles, calles. Nadie lo conocía. Un hombre joven de cabello oscuro, ojos tranquilos. Se llamaba Gabriel. Pero las respuestas eran siempre las mismas, negaciones, silencios o miradas confundidas. Al volver a casa, su hijo lo esperaba despierto mirando por la ventana. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó Mateo. «No estoy triste, amor, solo necesito entender». El niño lo miró con ternura y dijo algo que lo dejó sin aliento. Él me dijo que no se iba a quedar mucho, que su tarea era ayudarme a escuchar lo que otros no pueden oír. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cuándo te dijo eso?» «La última noche», respondió Mateo. Dijo que cuando volviera a oír, debía prometer que no solo escucharía con los oídos, sino también con el alma. El hombre no pudo contener las lágrimas, abrazó a su hijo y se prometió a sí mismo que jamás volvería a juzgar a alguien sin comprenderlo. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Los medios querían entrevistar a Ricardo y al niño. «El milagro del pequeño Mendoza», titulaban los noticieros. Pero él evitaba las cámaras. Solo quería encontrarlo, saber quién era realmente ese hombre que había cambiado su vida. Contrató investigadores privados. Revisó cámaras de seguridad, rastreó cada llamada, cada registro de entrada, nada. Era como si Gabriel jamás hubiera existido. Una noche, al revisar una de las cámaras de su casa, notó algo que lo dejó helado en la grabación del día que lo despidió. Cuando él cruzaba el jardín para marcharse, una ráfaga de luz atravesó la imagen por un instante y el cuerpo de Gabriel pareció desvanecerse entre la claridad. Pensó que era un error de grabación, pero al repetirla una y otra vez comprendió que lo inexplicable no siempre tiene que entenderse, solo aceptarse. El tiempo pasó. El niño creció escuchando el mundo con la alegría de quien ha sido bendecido 2 veces, con la audición y con la conciencia. Ricardo, transformado, abandonó parte de sus negocios y comenzó una fundación para niños con discapacidad auditiva. Llamó a la organización Sonido de Gabriel. Años después, en la inauguración del nuevo centro de apoyo, mientras Ricardo daba su discurso, un hombre con un traje gris se acercó al fondo del salón. Su rostro no era exactamente el mismo, pero su mirada, esa calma imposible de olvidar, estaba allí. Cuando Ricardo lo vio, el corazón le dio un vuelco. Corrió entre la multitud, pero al llegar al lugar donde lo había visto, ya no estaba. En el asiento vacío encontró una pequeña botella de vidrio con líquido dorado y una nota que decía: «Gracias por aprender a escuchar». Ricardo cerró los ojos y sonrió. Por primera vez comprendió que no todos los milagros necesitan explicación. Algunos llegan disfrazados de personas comunes, de gestos silenciosos, de amor puro. Esa noche, al volver a casa, observó a su hijo dormido y se dio cuenta de algo más profundo. Durante años había buscado la cura en los laboratorios cuando lo que él necesitaba era esperanza. Se arrodilló junto a su cama y susurró: «Perdóname, Gabriel, donde quiera que estés». Desde entonces, cada amanecer parecía más luminoso. El niño salía al jardín, reía y hablaba con el viento, como si alguien invisible lo escuchara. Ricardo, de pie junto a la ventana, miraba el horizonte con una paz que no conocía. Porque a veces las personas llegan a nuestra vida solo por un momento, pero dejan un sonido que nunca se apaga.